pues de Linde, ¿no? Vendieron todito y ahora el dueño es Coca-Cola. Coca-Cola a través de un embotellador que se llama Arca Continental, ¿no? Arca Continental es de México, es una filial de Coca-Cola, conclusión es de Coca-Cola, o de Coca-Cola, ¿no? Ya le vendió, y es un proceso que estoy dando por partes, hace más de 15 años empezó, hasta que se vendió todo. Hoy día los Lindley ya vendieron todo, no está en incorporación Lindley, han recibido en total como 1.800 millones de dólares, y con eso han lanzado por los negocios de Tambo y Aruma. Eso es el negocio de Lindley que han lanzado con el dinero que han recibido, ¿no? Y van a crear un montón de esas tiendas, con tiendas por conveniencia que le llaman. Pero lo que voy es, cuando se dio esa operación, la última o la penúltima que se dio, los Lindley tenían algo así como el 70% de la empresa, los Lindley. Y habían otros chiquitos que tenían pues minoría. Claro, cuando ellos venden, Coca-Cola les termina pagando casi el triple del valor, de lo que valía el triple. Y entonces compra el 70%. Cuando pasa eso, los minoritarios saltan y dicen, oiga, y nosotros no nos compran, queremos vender. Y entonces Coca-Cola dice, no, pero ¿para qué no lo compran ustedes? Si ya tengo el 70%, no necesito. No, que sí, que queremos vender. Surge toda una polémica y Coca-Cola dice, mira, yo estoy entrando a esta empresa, que es peruana, no quiero problemas, entonces quería comprar solo el 70%, pero como me están haciendo todo este tema y el laberinto, ya le voy a comprar a todos ustedes, pues, para tener 100. Voy a comprar a todos ustedes. Ah, ya, se calmaron todos, perfecto. A usted le va a pagar la tercera parte. Saltaron al techo. No, ¿cómo es esto? No, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me vas a pagar la tercera parte si yo te vendo lo mismo que te vendió Lindley? No, ¿cómo que lo mismo? Sí, yo te vendo acciones, te vendo acciones. No, tú me vendes acciones. Él me vendió control. Y ahí está el detalle, pues. Él me vendió control. Tú sí me vendes acciones. Por eso que vale poquito, pues. Pero otro me vendió control. Él me vendió el 70% de la empresa. Claro, si tendría alguna cláusula de acompañamiento, que no la tenía, esto se hubiera colgado. ¿Cómo se colgó? Claro, y al final tengo que negociar, ya se iban a ir a proceso, se negoció al final un precio, pero no fue el precio mismo del otro. No fue el mismo precio del otro. ¿Y por qué? Porque los de acá estaban en desventaja. Entonces, por eso es que hay que preguntarse, ¿no? Económica y financieramente, ¿te interesa vender acciones? No, me interesa vender control. ¿Qué pasa si mi cliente es un minoritario? No lo hagas vender ahorita. Hazlo que se junte con otros hasta que juntos tengan control. Hagan un convenio para societario y vendan. Si yo a mi cliente le digo, oye, vende tu 10%, lo estoy mandando por un tubo, no mandando un poquito. A lo mejor le digo, júntate con el otro, hagamos un convenio para societario y todos cuánto suman, 60%, vendamos. Vas a ver cómo cambia la figura. No es lo mismo. No es lo mismo que tú vendas solito el 10 a que vendan en conjunto el 60. No es lo mismo. Acá que vende, acciones. Acá que vende, control. Entonces hay que darle una visión, y eso es el comentario que venía a este punto, dar una visión no estrictamente jurídica a estos temas. Obviamente somos operadores del derecho y como abogados miramos el derecho, pero yo creo y les aconsejaría que ayuda mucho el que le den una visión un poquito más allá del estricto derecho. ¿No? Vean un poquito de la perspectiva económica, financiera, ¿qué se da? A veces hay conceptos que se repiten y repiten, pero realmente funciona así. Les soltaría uno más, ¿no? Por ejemplo, liquidación de empresas. Oiga, si realmente uno lo mira con ojos económicos, no existirían liquidaciones de empresas. Oiga, pero es una figura legal, claro, por supuesto. Si quieres liquidar la empresa, liquida, ¿no? La ley regula toda la liquidación. Pero económicamente, no funciona. Porque la mayoría de las veces, ¿qué cosa es liquidar una empresa? Se lo digo en términos muy simples. Liquidar una empresa es gastar dinero, porque tengo que pagar un liquidador, publicaciones en el periódico, balances, auditoría, todo eso. Es gastar dinero para que no te entre un centavo. Eso es liquidar una empresa. Oiga, pero ya no me interesa la empresa. No te interesa, sí, no la liquides. Y entonces, véndela. Véndela. En otros países existe mercado de venta de empresas. A ti no te interesa la empresa, a alguien le va a interesar, véndesela. En vez que gastes y no recibas nada, véndesela. Oye, así se la vendas a 5.000, pero recibiste 5.000, pues. A que gastes 20.000 y no recibas nada, ¿no sería mejor no gastar 20 y recibir 5? Oiga, a alguien le va a interesar. Por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, presten atención, ustedes van a escuchar que dice, oye, esta empresa, ¿no?, que funciona hoy día, fundada en 1829. La antigüedad de la empresa, ¿no? Tan antigua es. Oiga, la empresa en el camino pasó por 30 manos, ¿no? Claro, por 30 manos. Pero a nadie se le ocurrió liquidar la empresa. A nadie se le ocurrió. Cuando yo no quería la empresa, ¿qué hice? La vendí. ¿Y tú qué hiciste? La vendiste.
Y en el camino, oiga, le han cambiado el objeto social, le han cambiado el nombre, le han aumentado capital, le han mudado, ha hecho N cosas. Compare la empresa que de 1829 y la de ahora, no se parece en nada, en absolutamente nada. Pero se preservó la estructura. Oiga, ¿y qué gano con eso? Muchas cosas, entre otras, antigüedad. Es una cuestión importante, antigüedad. Imagínense que yo compro tu empresa que tiene 6 años en el mercado. Oiga, yo compro hoy día, cambio el accionariado, pero la empresa que yo estoy manejando hoy ya tiene 6 años. A que yo constituya hoy una empresa, la constituyo, minuta, escritura, perfecto. Oye, quiero un préstamo del banco, voy al banco, dame un préstamo. Ok, estados financieros de los 3 últimos años. No tengo. ¿Qué cuándo lo han creado? Hace 3 días. ¿Te van a prestar? ¿Te van a prestar dinero? Pues dice, no, te presto. Eso debe ser. Oiga, pues yo digo, no, la empresa tiene 6 años, no le interesa que las acciones yo las compré ayer. O la empresa tiene antigüedad y contrataciones con el Estado, igualito. Entonces, darle una visión más realista, ¿no? Más económica, más de mercado, más financiera y menos cuadriculada del derecho. Cuando uno esto cuadricula demasiado, termina en algo pues, de que puede ser teóricamente perfecto, pero inútil en la práctica. Yo creo que no son terrenos ajenos. Hay que juntarlos para tener una perspectiva integral y mucho más completa. Muy bien, dicho eso entonces, vamos a pasar ahora a algunos conceptos societarios. Y vamos a revisar la Ley General de Sociedades. Siguiendo la estructura de esa norma. La Ley General de Sociedades, que por cierto es una norma que ya supera los 20 años desde su entrada en vigencia. Entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Ya tiene 21 años y un poquito más. Es una norma que tiene casi 500 artículos y está dividida en 5 partes, a lo que se llaman 5 libros. Así le llaman, 5 libros. El primero se titula, por donde vamos a empezar, reglas aplicables a todas las sociedades, que como el nombre lo sugiere, son reglas de corte universal. O sea, independientemente que sea una sociedad anónima o una sociedad comercial de responsabilidad limitada o una sociedad civil ordinaria, independientemente de ello, todas esas sociedades están regidas por las reglas de este primer libro, que son los primeros 50 artículos. El libro segundo se titula Sociedad Anónima y el libro tercero, Otras formas societarias. Comento lo siguiente. Cuando se empezó a elaborar la Ley General de Sociedades, allá por el año 1994, cuando empezó a gestarse el anteproyecto de ley, hubo una discusión bastante álgida, que era la concerniente a qué modalidades regular. ¿Qué modalidades societarias debemos regular? Y hubieron dentro de los 11 miembros que integraban la llamada Comisión Norma, presidida por el doctor Enrique Norman Sparks, dentro de esa comisión de los autores de la ley, hubieron hasta 3 posiciones. 3. La primera era la posición conservadora, la que decía que la nueva ley repita todas las modalidades que estaban en la antigua ley. O sea, todo se mantiene tal cual, igualito. Esa era la posición conservadora. Una segunda posición era la posición intermedia, que decía, quedémonos con lo que se usa y eliminemos lo que no se usa. Entonces nos quedamos con sociedad anónima, sociedad comercial, pero eliminamos pues sociedad colectiva, sociedad en comandita, eso eliminamos. Y una tercera posición era la posición radical, la que decía, oye, en realidad lo que se usa es sociedad anónima, así que nos quedamos con ese y eliminamos el resto. Así de tajante. Conclusión, había 3 posiciones, o nos quedamos con el mismo número, o con un poquito menos, o con una. Pero en ningún caso aumenta, en ninguno, pues igualito, menos o una. Al final de la historia no se optó por ninguna de esas 3 alternativas. La discusión fue en vano porque no se optó por ninguna de ellas y más bien el número creció. El número creció, se mantuvo todo lo anterior,
y se le agregó la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Entonces pasamos a tener 9 modelos societarios, 9 modelos en total que luego los vamos a ver. Pero el legislador ha reconocido, como es de hecho en la realidad, que la modalidad más utilizada es la sociedad anónima, y así lo ha dejado en claro al momento de regular en la ley. Por eso que el libro segundo lo dedica íntegramente a la sociedad anónima, y el libro tercero, otras formas societarias. Es un paquete y puso ahí todo. Entonces, la regulación central, ¿dónde está? En la sociedad anónima. De hecho, en las otras formas societarias, en muchas ocasiones ustedes van a encontrar artículos que digan que se rigen supletoriamente por la norma de la sociedad anónima. Por ejemplo, ¿dónde está la regulación de los gerentes? ¿En qué parte? En sociedad anónima. Oiga, ¿pero las otras formas societarias no tienen gerentes? Sí, ¿pero qué se aplica? La norma de sociedad anónima. ¿Dónde está la norma de aumento de capital? En sociedad anónima. ¿Las demás otras formas no pueden aumentar capital? Sí, pero se rige supletoriamente, ¿no? Entonces el legislador ha querido dejar en claro, como corresponde, que la forma societaria más utilizada es la sociedad anónima. De hecho, si ustedes miran datos registrales, simplemente como una nota informativa, aproximadamente el 71-72% de las empresas constituidas en el Perú escogen el modelo de la sociedad anónima. 71-72% es lo que suele oscilar. Un 15% escoge la EIRL y el saldo, el resto. Entonces no queda duda de que lo que más se utiliza es la sociedad anónima. Saben ustedes que en el Perú mensualmente a nivel nacional se constituyen unas 6.000 empresas. Mensualmente, unas 6.000 empresas en el Perú. Al año son más de 60.000 empresas. De ese universo, más del 70% son sociedades anónimas. Entonces, tenemos pues esa regulación en el libro segundo y tercero. El libro cuarto se titula Normas complementarias, y ahí van a encontrar normas que complementan la regulación societaria en materia de emisión de obligaciones, liquidación, sucursales, fusiones, etc. Y el último, el libro quinto, titulado Contratos asociativos, no debiera estar ahí, en la Ley General de Sociedades, porque al estar en la ley societaria da la impresión válida y justificada que esos contratos solamente podrían ser celebrados pues por sociedades, cuando eso no es así, ¿no? Los contratos asociativos, entiéndase, consorcio y asociación en participación, la propia ley dice que pueden ser celebrados por cualquier tipo de persona jurídica e incluso por personas naturales. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacen en la Ley General de Sociedades? La respuesta es que cuando se elaboraba el anteproyecto de ley, año 95-96, se consideró que ese no era su lugar. Eso lo dicen las actas de la comisión. Su lugar era la ley de la empresa y en todo caso el Código Civil. Pero como eso se iba a reformar y todavía no se reformaba, entonces, mientras tanto, que vaya en la Ley General de Sociedades. Bueno, mientras tanto, pasamos de 20 años, ha quedado ahí, no se ha movido y se ha quedado perfecto. Claro, porque la ley de la empresa nunca vio la luz y el Código Civil no se reformó. Entonces no tuvo asidero. ¿Y dónde quedaron estos contratos? En la Ley General de Sociedades. ¿Ese es su lugar? Técnicamente no lo es, pero ahí está. Entonces son los 5 libros que tiene nuestra Ley General de Sociedades. Muy bien, dicho eso, vamos a revisar algunos de los principales temas contenidos en el libro primero, reglas aplicables a todas las sociedades. Y empezamos, como tiene que ser, por definir qué es la sociedad. El artículo 1 define qué es la sociedad. Y aquí entramos en un tema discutible, porque la sociedad es una institución muy compleja y que ha merecido una ardua discusión y debate en torno a su naturaleza jurídica. Si ustedes revisan doctrina, van a encontrar muchos criterios de definición de lo que es una sociedad.
Las posturas más conocidas son la teoría contractualista, que dice que la sociedad es un contrato, y la teoría personalista, que dice que la sociedad es una persona jurídica. Pero hay otras teorías que dicen que es un acto en masa, que es un acto complejo, etcétera, etcétera. Hay diversas teorías. La pregunta que hay que hacernos es, para nuestra ley, ¿qué es la sociedad? ¿Cuál es el criterio, más allá de la doctrina, cuál es el criterio que nuestra legislación adopta? Y veámoslo del siguiente modo. Si retrocedemos a la ley anterior, no la vigente, la anterior, la de los años 60, porque la vigente es del año 97, la ley anterior de los años 60 adoptó claramente la teoría contractualista. Adoptó claramente la teoría contractualista. Si ustedes se remiten al artículo 1 de la ley anterior, ahora derogada, ahí empezaba su texto diciendo: por el contrato de sociedad, así empezaba, claramente se adoptaba la teoría contractualista. Cuando se trabajó la ley vigente, eso generó una tremenda discusión en la comisión. Una discusión que los entrampó. Era el artículo 1 y se entramparon 2 meses en el artículo 1. Y no se avanzaba. 2 meses discutiendo. Hasta que en un momento dijeron: oiga, no puede ser que estemos 2 meses en el artículo 1. Es una norma enorme. Y estamos en el 1, no avanzamos. ¿Por qué? Porque cada miembro de la comisión, cada uno levantaba su teoría y era un problema. Y entonces la comisión dice: miren, vamos a hacer una fórmula práctica. Y eso está en las actas, en la exposición de motivos. Y ellos dicen: miren, este es un tema complicado para la doctrina. ¿La doctrina se ha puesto de acuerdo? No, no se ha puesto de acuerdo. Ah, perfecto. Si los doctrinarios